Sentados como están por cuestión del tiempo también, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, todo lo que vamos a realizar y a decir sea para gloria del Padre. Envíanos el Espíritu Santo que tome las riendas de la conferencia y de quienes escuchan. Y tú, Virgen Santísima, te pedimos que nos cubras con tu manto y estés presente entre nosotros para honra y gloria de la Trinidad, Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, la Santísima Virgen María en Medjugorje aparece como madre, aparece como reina, aparece como maestra. Es nuestra madre y es la mejor de las madres, de tal manera que queremos que esté siempre con nosotros. Ella que dice que ha invitado a los que vamos a Medjugorje, creo que también nos ha invitado a nosotros a esta conferencia, porque hay un plan del Altísimo, de Dios, para que realmente nos comprometamos en un acontecimiento que es importantísimo en el momento que se vive en la historia con las apariciones. Es maestra, por eso es trono de sabiduría y al mismo tiempo es reina. O sea que la Virgen Santísima, que es la Madre del Rey, es reina. ¿Y de qué reina? De la paz. Es reina de cielos y tierra, pero ella se ha presentado como la reina de la paz. Y evidentemente quiere llevarnos a todos a vivir en la paz. La paz viene a ser prácticamente como un sinónimo de la felicidad. Es uno también de los frutos del Espíritu Santo. Por eso, hablar de la Santísima Virgen María siempre nos emociona a nosotros de una manera muy grande, porque es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y ha permitido el Señor que podamos, sí, evangelizar, yendo siempre con la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Nuestro mensaje va a ser siempre de esperanza. Y quiero decir algo que es muy importante, porque la Virgen no aparece en Medjugorje para meterle miedo a nadie. No aparece para asustarnos, más bien lo contrario. La Virgen aparece para darnos las armas y los remedios para vencer el mal que hay en el mundo. Por supuesto, la Virgen María tiene que decirnos también las realidades que se viven hoy, que por cierto conocemos muchas de ellas, quizá casi todas. Y sí, la Virgen nos dice que estamos en tiempos difíciles. ¿Quién no lo sabe? Quiero que ustedes me completen esta frase bíblica. El que siembra vientos, cosecha tempestades. Evidentemente, si la humanidad está sembrando vientos, va a cosechar tempestades. Si siembra amor, va a cosechar paz. Y ahora la humanidad viene sembrando en una gran porción cizaña, mala hierba, vientos. Y por eso el mundo hoy tiene unas dificultades muy grandes. Y es importante, voy a usar unas citas que no son de las redes. Es una del cardenal Karol Wojtyła, cuando todavía no era papa, 2 años antes, yendo a un congreso eucarístico en Filadelfia, Pensilvania, dijo: estamos ahora, subrayen el ahora, ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la antiiglesia, el Evangelio y el antievangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina misericordia, de la divina providencia, y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar. La Iglesia, en el nuevo catecismo, más católico que el catecismo de la Iglesia Católica, solo la Biblia. Bien, dice así: antes del advenimiento de Cristo,
léase antes de la segunda venida de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y cita aquí a Mateo 24, 21 y Lucas 18, 8. Luego los citaré directamente. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. O sea que la Iglesia dice, acuérdense, la Iglesia, el magisterio, que antes de la segunda venida de Cristo va a haber una crisis, una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes y habla de apostasía. La herejía es negar una verdad de fe. La apostasía es negar la totalidad de las verdades de fe. Esto es un hecho que va a ocurrir y esto significa que estamos ya en los tiempos que señala la Iglesia o que señalaba el cardenal Wojtyła. Pues eso depende de cada persona. Yo pienso que hemos comenzado ya esos tiempos, que hemos entrado, no sé hasta qué punto se continuará, todo esto. Vamos a hacer un análisis así, no exhaustivo, rapidito, de tiempos difíciles que vive hoy el mundo. La droga parece un jinete del apocalipsis que está dañando y haciendo perder a una buena parte de la juventud y del mundo. Segundo, la violencia. El mismo San Juan Pablo II dijo que la cultura de la muerte parece que era lo que estaba optando la humanidad hoy, la cultura de la muerte. Es una expresión que a mí me hizo realmente conmoverme profundamente. Y en esa cultura de la muerte podemos ver el aborto, podemos ver las 2 guerras mundiales, podemos ver el querer también aprobar ahora otras leyes y queremos ver también ya la violencia que hay en el mundo, que hoy por cualquier cosa, por una mirada, porque nos corrigió alguien, ya queremos violentarnos. Es una situación muy difícil en el mundo, es la falta de paz, exactamente. Pero tenemos también el problema de la situación del matrimonio, la ideología del género, que es una de las locuras más grandes que ha ideado el ser humano, una ideología que va ante todo y sin embargo se quiere imponer en el mundo. Y por supuesto hay 2 cosas, no hago un análisis completo, que son las más importantes y las más graves. Ya una la nombré. ¿Cuál es? La apostasía. No hay nada peor que pueda ocurrir que la apostasía. Hay una sola cosa que va unida a ella. Si nosotros negamos a Dios, que es el bien, la fuente del bien, ¿con qué nos quedamos? Con el mal, con la condenación, la tristeza, la angustia, con la infelicidad, la apostasía. ¿Será que se está cumpliendo ya lo que dijo el Catecismo de la Iglesia Católica? A mí me da la impresión de que sí. Estamos en el mundo en una situación donde mucha gente no cree. Y hoy la nueva era, New Age, está llevando también a la gente a querer cambiar totalmente nuestra fe. ¿Y cuál es la otra cosa que es tan terrible? El satanismo. Nunca como hoy en la historia se había adorado a Satanás como se hace ahora. En Colombia, un país tan católico, hicieron hace unos años un templo a Lucifer. Hace 4 o 5 años, quizás 6, inauguraron el túnel más grande de Europa entre Italia y Suiza en honor a San Gotardo, no en honor a San Gotardo, fue iniciado con un rito satánico. Hoy hay templos en un montón de lugares a Satanás, que solo viene para robar, matar y destruir, dice el capítulo 10 de San Juan. Esos son
tiempos difíciles. Ahora, la Virgen Santísima sí nos dice, miren, 25 de junio del 22. A mí esto me estremece. Solo voy a leer lo que me interesa porque no leo todo el mensaje. Dice, la división es fuerte. A ver, yo estoy con ustedes en estos días en que Satanás, miren, lo último que hemos dicho, el culto a Satanás, lucha por fomentar la guerra y el odio. La división es fuerte y el mal actúa en el hombre como nunca antes. O sea, la Gospa está diciendo que hoy el mal es más grande que en toda la historia. El mal hoy actúa como nunca antes. Esto es estremecedor. Y dice el 25 de junio del 22, la paz está deteriorada. Satanás, lo vuelve a nombrar, quiere la tribulación. Por lo tanto, que su oración sea aún más fuerte a fin de que todo espíritu impuro de división y de guerra sea silenciado. 25 de marzo del 22. Durante años, Satanás, mire, ¿cuántas veces nombra la Virgen a Satanás? Ha estado luchando en favor de la guerra. La humanidad se encuentra en una encrucijada, lo que decía el cardenal Wojtyła, San Juan Pablo II. Dice también, les invito a regresar a Dios, lo contrario exactamente de la apostasía. Sus mandamientos para que estén bien en la tierra y para que salgan de la crisis en la que han entrado por no escuchar a Dios. Como es maestra, pues también la Virgen Santísima nos da los mensajes que son exactamente la misma palabra de Dios, no dice nada diferente, simplemente que nos lo coloca subrayados en un close-up, en un primer plano, para que entendamos la urgencia que hay hoy en el mundo. Y pienso que esa es la razón que tiene la Virgen y Dios para ya estar apareciendo desde hace más de 42 años. Ella no viene a contarnos chistes, no viene a hacernos perder el tiempo. Como madre sabe los peligros que tienen sus hijos y por eso realmente nos cuida a nosotros. Vamos ahora, para no ir más allá, al 25 de octubre, último mensaje que dio la Santísima Virgen. Solo leo lo que me interesa subrayar. Los vientos del mal, del odio y de la tribulación soplan sobre la tierra para destruir vidas. Y en el contexto estamos viendo pues la situación de la guerra, no solo entre Rusia y Ucrania, sino también entre Israel y la parte palestina o Hamás, si queremos, ¿verdad? Entonces, estas situaciones nos hacen pensar a nosotros, ¿será que se está cumpliendo lo que dijo Jesús, capítulo 18, versículo 8 de San Lucas? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Todos los males que hay en el mundo vienen del pecado. El pecado viene de la falta de fe en Dios. Y el mundo de hoy, en lugar de creer en el Dios verdadero, cree en ídolos. Ya en el capítulo 2 del profeta Jeremías decía el Señor, un doble pecado ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y han ido a cavarse cisternas rotas y agrietadas que el agua no contienen. Ahora, ante todos estos males y tiempos difíciles de encrucijada, ¿cuáles son los mensajes principales que da la Santísima Virgen María? Primero, el mensaje número 1 es su presencia. Ella dice que es el Altísimo, se refiere siempre a Dios. El Altísimo me envía, el Altísimo me ha permitido. Y por eso el mensaje más importante de la Virgen es la gracia. Fíjese que ya hace unos años, en el siglo pasado, Jesús escogió a Santa María Faustina Kowalska
para decirnos que estábamos en tiempos de misericordia, y todavía lo estamos, gloria a Dios. Pero ahora la Virgen, la Gospa, dice, están en tiempo de gracia, ella que es la llena de gracia. Entonces vemos con optimismo, a pesar de los problemas que hay, el futuro del mundo. Ella no solo en Fátima, también en Medjugorje dijo, mi corazón inmaculado triunfará. ¿Y esa gracia qué significa? Que hoy es fácil abrir el corazón a la acción de Dios. Es fácil escuchar la palabra, es fácil acudir a los sacramentos, es fácil rezar el rosario, es fácil ir en una peregrinación a Medjugorje. O sea, tenemos la gracia al alcance de todos nosotros. Es un tiempo maravilloso de gracia, es abundante la gracia. Todo el que quiera acercarse a Dios tiene la oportunidad hoy. No sé un tiempo si sucederá, porque en el Evangelio de San Mateo, que es el que cita el número 675 del Catecismo, 24-21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y la Virgen dice, si ustedes hacen lo que le digo en los mensajes, no deben por qué tener miedo. Por eso dice la Gospa esa hermosa frase, el que ora, en otra parte dice, el que ayuna no tiene miedo al futuro. Por eso viene como madre protectora que tiene el poder dado por el Altísimo, siendo reina de cielos y tierra, de reinar también en los corazones. Y por eso el que esté en el corazón inmaculado de María y nos manda a consagrarnos las mamás y los papás a sus hijos todos los días, el que rece el rosario cada día, como dijo en Fátima, que el Santo Rosario tiene poder para vencer los problemas todos, materiales, espirituales, personales, nacionales, internacionales. Y también pues la Virgen nos ha dicho en Medjugorje que es un arma contra Satanás, que incluso ojalá la tengamos visible, porque el demonio tiembla cuando ve el rezo del Santo Rosario. Y ahora, cuando vemos de estas cosas, decimos, los que hemos ido a Medjugorje, esperamos que todos los demás puedan ir, aunque ahora, como nos decía el Padre Danco, Medjugorje viene también a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos allá, no queremos irnos ya. Es que este es el lugar de la tierra donde hay más paz, es el lugar donde más se ora, es el lugar donde más se adora, es el lugar donde más se confiesa a la gente, es un lugar de gracia, gracia del cielo. Queremos agradecerle también a la Virgen que nos siga dando esta gracia tan grande que viene realmente del cielo a través de su intercesión y también a través de su presencia. Nos lleva, como nos decía el Padre Danco, a Jesús. Es que la finalidad de la Virgen, desde que fue creada, fue colaborar con la Santísima Trinidad. Colaboradora del Padre, del cual es hija predilecta, colaboradora del Hijo encarnado, del cual es la Madre, le dio el sí, la carne y la sangre, con las cuales nos iba a redimir Jesús. Y luego colaboradora del Espíritu Santo. Es esposa mística. Se piensa que San Francisco de Asís fue el primero que dijo esa frase de la Virgen María. Y miren, el mundo solo cambiará por acción del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María. ¿Cómo vino Jesús al mundo? Por obra del Espíritu Santo, una persona divina y una persona humana, la Virgen María. ¿Cuál es la misión ahora del Espíritu Santo y de la Virgen María? Llevarnos a nosotros a Jesús. Esa es la misión. Por eso el Padre Dan conocía también, Medjugorje es cristocéntrico. La Virgen María nos lleva a la Virgen María. La Virgen María nos lleva a Jesús. En la vida de la Virgen por lo menos hubo 3 Pentecostés. ¿Cuál? El primero, su Inmaculada Concepción. El Espíritu Santo la preservó del pecado original y la llenó de gracia. Segundo Pentecostés, la Anunciación y la Encarnación.
¿Cómo podrá ser esto? Pues no conozco varón. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Y el hijo que vas a tener, hijo de Dios, ¿verdad? Y vino el Espíritu Santo sobre ella. Tercer Pentecostés de la Virgen, cuando llegó, digamos, en el aposento alto, la Santísima Virgen María recibió también con los discípulos y los apóstoles en el cenáculo el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. ¿Saben cuántas veces ha hablado la Virgen del Espíritu Santo en Medjugorje? 323 que yo he contado, esa es la que he contado. 323 ha hablado del Espíritu Santo, que fue llamado por alguien, el gran desconocido. Le preguntaba al Señor yo hace unos meses, viendo este tsunami de maldad en el mundo, Señor, ¿quién puede cambiar este mundo loco? Y tenía una inspiración que me decía, ve la oración que tú haces al Espíritu Santo. Yo hago varias oraciones al Espíritu Santo, pero hice otro silencio y me vino una que conocen muy bien ustedes. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Ya el Papa San Juan Pablo II dijo también esta frase: la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés. Entonces, las apariciones de Medjugorje son bajo la acción del Espíritu Santo y la Virgen María, y ella dijo en una ocasión que había venido a cambiar al mundo. Acuérdense que la Virgen María es la omnipotencia suplicante. Dios es el omnipotente por naturaleza, pero ella es omnipotente cuando ella suplica, porque es Madre de Dios para alcanzarlo todo y Madre nuestra para otorgárnoslo todo. Entonces, sí es verdad que estamos en tiempos difíciles, pero la Virgen dice, no tengan miedo, no teman. Vemos a los videntes que conocen los secretos, se han casado, tienen hijos y uno le ve la cara con paz. Ahora, aquel que no esté bajo el manto de la Virgen, aquel que no tenga a Jesús en su corazón, ese sí tendrá quizá que temer. Pero la misma Biblia dice 365 veces, no teman, no teman. 365 veces, una para cada día. Ahora el 25 de junio del 88, la Virgen dijo, hijitos, no teman, porque yo estoy con ustedes. También cuando piensen que no hay salida y que Satanás reina, yo les traigo la paz. Yo soy su madre y reina de la paz. ¡Qué hermoso es esto! Prácticamente empecé con ese pensamiento y ahora me lo coloca también el Señor. Lo repito, hijitos, es madre. Siempre empiezan los mensajes, hijos míos, hijitos, hijos queridos. Es nuestra mamá. Hijitos, no teman, porque yo estoy con ustedes. ¿No se acuerdan que el demonio nunca pudo ganarle una batalla a la Virgen? ¿Nunca manchó con su baba infernal a la bienaventurada Virgen María? No solo fue preservada del pecado original, nunca pecó, llena de gracia. Y por eso el demonio le tiene miedo y pavor a la Virgen María. Y el Señor ha querido que ella sea como nuestra generala en jefe, si se puede hablar así. Y San Miguel Arcángel, el ministro de defensa. Y nos llama a nosotros a formar un ejército, unidos también a los coros angélicos, pero eso sí, desde su regazo, desde su corazón, para luchar contra el mal. Yo estoy con ustedes. También cuando piensan que no hay salida y que Satanás reina, yo les traigo la paz. Yo soy la madre y la reina de la paz. Gracias, Madre, de verdad que nos llena el corazón de una gran esperanza y de una gran alegría. Por eso la Virgen ha dicho repetidas veces, quiero que ustedes sean mis manos extendidas para que lleven la paz, para que lleven el amor, para que lleven la esperanza. Y por eso este llamado. Y hay algo que es sumamente importante que pues debieras presuponerse, pero lo voy a decir en este momento. Por nada del mundo perdamos la gracia de Dios. Después de Dios, que es el valor número uno, el segundo valor no es la vida humana, hay otro antes.
No es la libertad, hay otro antes. No es el dinero, no es el trabajo, no son los títulos. ¿Cuál es? La gracia. Dice Salmo 62, versículo 4. Tu gracia vale más que la vida. La gracia es la vida que vive Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces la Virgen nos está diciendo, manténgase siempre en gracia de Dios. Al estar en gracia de Dios, habita en nosotros Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y el maligno no puede entrar en nuestra propia vida. Y la Virgen tan sabia nos dejó entre las famosas piedritas que señalaba Padre Lloso, una vez la confesión, al menos cada mes. Y claro, si alguien tuviera la desgracia de cometer pecado, confiésese antes. Se lo doy como testimonio. Yo me confieso todas las semanas. Tengo que enfrentarme al mal todas las semanas, predicando en una parte o en otra, y soy pecador. Eso que anunció la hermana cuando hizo aquí un panegírico del Padre Llama, pues eso, el cariño que ella tiene, pero realmente uno se lo digo a Dios todos los días. Soy débil, soy frágil, soy pecador, pero no quiero que haya una rendija, una ventana, una puerta por donde el demonio quiera entrar en la vida de uno para frenarlo, para hacerle daño y para que uno no evangelice. Por eso tenemos que orar también por los pastores. En una ocasión la Virgen dijo que más de la mitad de nuestras oraciones fueran por los pastores, porque necesitamos evangelizar, necesitamos despertarnos y llevar la buena noticia. ¿Y quién es el agente de la evangelización? El Espíritu Santo. Siempre se reza una oración al Espíritu Santo antes de comenzar la misa, también en Medjugorje. Y se celebra también con solemnidad la fiesta de Pentecostés. Entonces, con el Espíritu Santo y con la Virgen María, aparte de los coros angélicos, de los santos y santas que hay en el cielo, somos un ejército poderoso. No nos podemos quedar fuera del otro lado del enemigo. Tenemos realmente que confiar en la Santísima Virgen María, en lo que ella ha dicho, que es la misma palabra de Dios. Y hoy el párroco nos decía en el saludo que nos mandó, nos recordaba, oren, oren, oren. Decía San Alfonso María de Ligorio que si Dios le hubiera dado una sola oportunidad para una conferencia, hubiera hablado sobre la oración. Porque el que ora se salva. El que no ora se condena. La única manera de conectarnos con Dios es una oración hecha con fe. Decía el padre Danco también, se ora con el corazón cuando se ora con amor. Y yo añado también, se ora con fe, con corazón, cuando se ora con una fe auténtica, no dudando. De hecho, esa fe carismática que mueve montañas, esa fe que nos narra el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, es una fe poderosa y tenemos que llegar a un grado de fe grande. Le dijo a Medjugorje, a la parroquia, que leyeran todos los días del capítulo 6 de San Mateo, del versículo 25 al 34. No lo leo por cuestión de tiempo, pero se lo recuerdo. No sean gente de poca fe. Si el Padre cuida a los pájaros que no siembran, no cosechan, no tienen graneros y valen tan poco, si los alimenta y si el Padre viste los lirios del campo que no hilan, no tejen, cuánto más a ustedes, gente de poca fe. Y ahí nos invita el Señor a abandonarnos por entero, confiadamente en la bondad, en la providencia de nuestro Padre Dios. Es la fe. Por eso, uno de los mensajes más importantes, que luego son síntesis de los demás, dije primero la gracia, es el de la fe. Una de las cosas tan grandes que el ser humano no ha entendido es que si no escucha a Dios, y ahora podemos decir si no escucha a la Virgen, se comete un error muy grande. Adán y Eva eran felices. Escucharon a la serpiente. El Papa San Juan Pablo II llamaba al pecado original, un triple pecado. No solo de desobediencia, no solo de soberbia, de desconfianza.
Decía, el demonio es el genio perverso de la sospecha. Hizo sospechar y dudar a Eva y Adán de que Dios no los amaba y que no les había dicho la verdad. No escucharon a Dios. Y cuando luego el Señor da el primer mandamiento de la ley, Deuteronomio 6, versículo 4, ¿verdad? Empieza diciendo, escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el único Señor. Si hubieran escuchado a la Virgen en Fátima, no habría comunismo hoy, ni hubiera habido guerra, Segunda Guerra Mundial. La Virgen Santísima también nos está hablando hoy al mundo. Y ahora necesita portadores de su mensaje. Lo han hecho muy bien los videntes, gloria a Dios. Lo ha hecho muy bien la parroquia de Santiago Apóstol. Hoy están 4 sacerdotes franciscanos también por América Latina evangelizando. Y ahora los centros de paz están siendo llamados, primero, a conocer los mensajes, segundo, a vivirlos y tercero, a llevarlos también por el mundo entero. Y es muy hermoso que podamos servirnos de las redes, también de la televisión, de radio, para llevar ese mensaje, pero sobre todo el mensaje también del testimonio. La Virgen Santísima nos recuerda la urgencia de la conversión. Dice, y ahora voy a nombrar unos textos bíblicos que nos ayudan, porque son textos bíblicos. En 2 Tesalonicenses 2 también hablaba de la apostasía. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios y proclamar que Él mismo es Dios. Cuando Jesús comienza la predicación, ¿cómo comienza Jesús la predicación? Conviértanse, ¿verdad? Conviértanse y crean en la buena noticia. Y hay un texto que lo comparto con ustedes porque me lo dio a mí el Señor en un momento de oración personal, ¿verdad? De esa cosa que Dios toma, subraya alguna palabra de la Biblia que le llega a uno al corazón. Es de Hechos 7, 30, 31. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar el mundo, según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Cuando uno le pregunta a los videntes, ¿cuál es el mensaje más importante que ha dado la Gospa? 5 de ellos dicen la conversión. La conversión, pues, es poner a Dios en el primer lugar, es estar en gracia de Dios, es cumplir los mandamientos de la ley de Dios, es vivir para Dios, no para uno mismo, no poner nada, ni el dinero, ni el placer, ni el título, nada, antes que a Dios. Tratar de agradar a Dios en todo lo que hacemos, que viene a ser, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será dado por añadidura. Pero cuando le he preguntado a Miriana, ella me ha dicho que el mensaje más importante para ella es la Eucaristía. Por eso la Gospa nos ha dicho que vayamos a la Eucaristía, no solo el domingo, todos los días que podamos. La Eucaristía es lo más grande que hay en el universo, es lo más santo que hay en el mundo, es lo más poderoso que hay en la faz de la tierra. Es realmente la presencia viva de Jesús. El sacrificio se actualiza en forma de banquete, ahí en el altar. Ahí está Jesús con su cuerpo, sangre, alma, divinidad, para transformarnos, para que podamos decir como San Pablo, mi vivir es Cristo. Y doy gracias a Dios porque veo como en los centros de paz, que me toca muchas veces pues visitar, siempre hay adoración al Santísimo Sacramento, con una gran solemnidad. Y siempre hay adoración, se reza siempre el rosario, se da una conferencia, la Santa Misa, y hay adoración al Santísimo Sacramento del altar. Porque Dios nos ha creado realmente para que lo adoremos y lo tengamos así en el primer lugar. Y por eso la Eucaristía debe ser, como le dijo la Virgen, que la misa
sea su vida y que su vida sea la misa. Ese mensaje es bien importante de la Virgen. Probablemente no le hacemos caso a todos los mensajes de la Virgen. Sé que no es fácil entender el mensaje del ayuno a pan y agua los miércoles y los viernes. Hubo alguien en Medjugorje que cuando en los primeros años, 10 años, dijo una vez: ¿y por qué la Gospa dice que oremos por la paz y aquí estamos en paz? O sea, era una paz de cementerio, era una paz porque no tenían guerra. Y cuando llegó la guerra de los Balcanes, digo, ay, si no hubiéramos hecho caso a la Gospa, no hubiera habido la guerra. No entendemos la razón profunda que debe tener la Santísima Virgen María para decirnos que oremos, que ayunemos a pan y agua los miércoles y los viernes. Nos ha dicho dos cosas. Ha dicho, con la oración y el ayuno se pueden parar las guerras. También nos ha dicho que aunque los elementos de la naturaleza se levanten, la oración y el ayuno pueden también controlar los acontecimientos de la naturaleza que son negativos. Ya la Virgen nos ha dicho eso. Hay que creerle a nuestra Madre. Y como no sabemos las situaciones tampoco del futuro, la Virgen quiere que la escuchemos. Nos dejó también los 5 primeros sábados en Fátima, ¿verdad? Nos dejó también mensajes allá. Y ahora la Virgen Santísima nos invita precisamente para protegernos de los elementos de la naturaleza, del maligno, del mal que hay en el mundo, porque ella es nuestra Madre. Y nos dice la Virgen, miren, 25 de agosto del 23, queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a la oración con el corazón. Que sus corazones, hijitos, se eleven en oración hacia el cielo para que su corazón pueda sentir al Dios del amor que los sana y los ama con un amor inmenso. Por eso estoy con ustedes, para guiarlos por el camino de la conversión del corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Insiste la Santísima Virgen María, queridos hermanos, invitándonos a escuchar su mensaje para ayudarla. Pero sí, ha dicho también que necesita de nosotros. Decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. El padre Loring, un padre famoso, jesuita, ya se fue al cielo, a veces todavía por EWTN, donde tú trabajas, pasan algunas cosas que él decía. Y él decía Dios hace casi todo. Nosotros hacemos casi nada. Pero para que Dios haga casi todo, tenemos que hacer nosotros el casi nada que nos toca. Jesús hacía la pesca milagrosa, pero entonces la Virgen Santísima quiere que en la unión con los pastores, en unión con la Iglesia, que hay que orar mucho ahora también, que una de las cosas difíciles que hay en el mundo es la confusión que hay ahora en la Iglesia, y no me meto en lo que está sucediendo ahora, ustedes lo ven también, pero es siempre la Iglesia que Cristo fundó, y no deben tener miedo, porque ya el Señor dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que no va a poder el mal nunca, y la Virgen nos ha dicho, mi inmaculado corazón triunfará. Ella hoy nos sigue dando estos mensajes a nosotros, los mensajes hermosos, que no son difíciles, quizá el más difícil es el del ayuno, pero se puede empezar poco a poco. Todo el que no esté enfermo, dice la Virgen, el que esté enfermo puede hacer otro tipo de sacrificios, ¿verdad? Porque también el sacrificio ofrecido con amor es parte del misterio de la cruz y tiene también un poder muy grande. Por eso también la Gospa nos ha invitado a venerar la cruz y a orar al pie de la cruz.
¿A cuánto no le gusta ir a la Cruz Azul o al Crisebas, verdad? Precisamente a orar, porque se siente también una presencia especialísima. Vamos a entregarle en una brevísima oración a la Virgen y al Señor las dificultades que hay en nuestra vida que pudieran ser un obstáculo para que nosotros cumplamos lo que la Virgen nos dice, lo que el mismo Señor en la Sagrada Escritura nos recuerda. Quisiera concluir con una oración. También les invito pues ahora a concentrarse un poquito. Voy a dirigir la oración, es una breve oración, según el Espíritu Santo me ilumine y me guíe, pero recuerdo lo que dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, que yo los aliviaré. Y también dice: el que venga a mí no será echado afuera. Jesús, queremos venir a ti, movidos por el Espíritu Santo. Envíanoslo tú. Y también con la intercesión de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz. Y venimos ahora a ti a agradecerte el mandar con el Padre y el Espíritu a la Gospa todos los días y en darnos una gran gracia, una gran esperanza, una gran paz, un gran gozo y alegría de ser cristianos. Esos frutos maravillosos que nos da tu Espíritu, Señor Jesús. Yo te entrego ahora, Jesús, las heridas que pueda tener cada uno de mis hermanos y que yo pueda tener. Los sufrimientos grandes que nos han marcado de una manera negativa, especialmente la violencia, el desamor dentro de la familia. Quizá alguien un abuso o una violación, o alguien un mal ejemplo de un sacerdote o un escándalo, y marcó la vida y con eso de pronto tiene la tentación de alejarse de la iglesia y de ti. Jesús, toma las heridas y las cargas, toma los miedos, toma en este momento las tentaciones del mal. Yo invoco, Jesús, el poder de tu sangre en este momento sobre esta conferencia, y de tus ángeles que están aquí también con nosotros, de la Virgen María, del mismo ángel custodio y de San José, para que el maligno no tenga poder ninguno sobre nosotros. Tú lo dijiste: sepan que les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, y ningún poder del enemigo podrá hacerles daño. Danos la gracia ahora de sentirnos amados. Y también, Virgencita, que lo que tú dijiste en Medjugorje lo experimentemos hoy. Si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Haznos sentir que nos amas, oh mamá, con ternura, con cariño. Y tú, Jesús, como buen pastor que nos conoces, haznos sentir que nos amas y danos ahora la gracia y la fuerza para perseverar. Amén. Thank you, Father Asensio and Father Danko, for your wonderful talks. Now I invite you to stand up, stretch your legs. I know it's been a while.